Puedes hacer un pastel con puntos por dentro, o puedes hacer un pastel que necesita puntos para curarse. Hola, bienvenidos y bienvenidos a la segunda parte de las comidas más fails de la gente. Gente que intenta hacer comidas de recetas que ve en internet y lo que les salen son auténticas atrocidades. Debería estar prohibidas, debería ser ilegal, debería esta gente ir a la cárcel. Dallas Review Mini. Y el primero es una bonita muffin. Cupcake. Es la Magdalena de los guays, de los hipsters. Y de estos bonitos patitos de goma en cupcakes sale... ¿Sabéis el Terminator líquido? Pues estos son sus hijos, sus pequeños patitos líquidos que van a rehacerse, van a sacar un pincho por la mano y te lo van a meter directamente en el ojo para matarte. Esto es un Minion, y esto es un Minion, también Terminator líquido, ¿vale? Es un Terminator líquido Minion. Pero parece que es la fiebre de los Terminators líquido porque son los que más triunfan en general. Estos bonitos cupcakes del monstruo de las galletas se convierten en... me recuerdan a algo y no sé a qué. Ah, sí, a este pez que tiene como la nariz grande. ¿Sabéis qué pez digo? Que es como que no puede nadar el puto pez. Es que este no es el único Terminator, porque desde el futuro nos han enviado toda una serie de Terminators líquidos para acabar con la raza humana. Uno de ellos es este hermoso pollito que ¿tiene un palo por el culo? Sí, este pollito tiene un palo por el culo. Y se transforma en un Terminator pollito un poco extraño con un palo por el culo. Estas fresas asustadas, están todas asustadas, están como el emoji de WhatsApp, se convierten en... ¿cómo se llama este Pokémon que explota? No sé, el Pokémon que explota, que es una bola, ¿sabéis al que me refiero, no? Pues eso, en eso se transforma, ¿vale? Y son un montón, así que te van a explotar en toda la puta cara. Y a la mierda, ya con tu vida, y te fuiste a la puta. A veces es buena idea poner caritas felices en los pasteles, pero otras veces las caritas felices terminan convirtiéndose en tu peor pesadilla. Termina convirtiéndose en un pastel malvado que te va a entrar por la noche en tu cuarto. Y parece que la gente no solo hace malvados los pasteles y los monstruos de las galletas y los patitos, no, también saben hacer malvados. Unos bonitos conejos de mazapán los convierten en estos diablos de mazapán. O, si no se convierten estos conejitos en diablos, se convertirán en... Esto ni siquiera tiene forma, ¿vale? Esto es una puta pelota de nada con dos agujeritos. O estos ositos, en vez de ser ositos metidos en tacitas, en realidad son una copia de Disney. Es el logo de Disney Channel para Mickey Mouse. And you're watching Disney Channel. ¿Por qué me has convertido en esto? ¡Maldito Dallas, hijo de puta! Este galleta creo que es la prueba de que hacer ejercicio no te hace ser más delgado. Más bien lo contrario. Hacer ejercicio te vuelve más gordo. Observad cómo pasa de una figura al muñeco de Michelin. Estos son los chupetes de Barrio Sésamo, que ahora que lo pienso, más que un chupete, parece que han decapitado a los personajes de Barrio Sésamo y han clavado sus cabezas en palos. Es un poco creepy ver esto, tengo que ser sincero, es un poco creepy. Y en el siguiente punto del proceso simplemente han metido sus cabezas en un horno y las han derretido. No sé lo que es esto. Aquí han pasado de Buzz Lightyear a... no sé ni cómo definir esto. En cualquier caso, 2 puntos por el esfuerzo, ¿vale? Alguien intentó hacer arte de cuerdas con un globo y lo que consiguió fue metió el plástico del globo ahí después, pero lo que ha intentado envolver es probablemente uno de los Terminators líquidos del principio del vídeo. ¿Os acordáis de uno de los fails anteriores de vídeos que enseñé un pavo hecho con una manzana y un par de frutas más? Pues ese está hecho con galletitas y chucherías y el resultado es otro Terminator líquido. Solo que este está derritiéndose por partes. Primero se le derrite la boca y los pies, luego se derrite el resto de cosas. Pobrecito, qué desgracia. Y estos hermosos pingüinos se convierten en... máquinas de matar con los ojos rojos. ¿Por qué le pusiste los ojos rojos? ¿En serio era necesario poner estos ojos rojos? Esta tarta que está hecha como si fuera un tren, termina en... un tren extraño y...
bolas de nieve con donuts para lanzarse por la piscina, no sé lo que es. Y esta hermosa galleta con masa arriba y abajo que se va derritiendo hasta quedarse toda la galleta cubierta con nubes y chocolate por dentro, se convierte en una sopa de galleta. Más buena incluso que la original. Y este pastel termina en... La gente no ve cuando está haciendo estas cosas. Y en algún punto de hacer este pastel se tuvo que haber dado cuenta de que no estaba quedando igual. En algún punto, ¿vale? No me engañes. Un pastel de corazones se convierte en un pastel de asesinatos. ¡Hola! Soy un cupcake de tiburón. Y el otro es un cupcake de tiburón asustado y queriendo irse, corriendo de su cruel existencia. Un pastel del Gran Gatsby se convierte en... ¿Qué coño es esta mierda? ¿Por qué le pones esos labios del Pokémon este, que tampoco me acuerdo el nombre, que era como un travestido? ¿Por qué? Este hermoso pastel que está hecho como un cubito con trocitos de Kit Kat y M&M's por dentro termina siendo un cubo a medias, medio derretido y cayéndose, como si fuera el cubo del pueblo antes de que viniera Atila el Uno, y después de que viniera Atila el Uno lo dejó así, después de la conquista. Estos bonitos waffles con chocolate por dentro también pueden ser una sopa de waffles en tu wafelera, ¿vale? Estas magdalenas con chocolate por dentro se pueden convertir en atrocidades de Magdalena. Y estas tortitas hechas de forma del arco iris también pueden ser, en vez de ser rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, pueden convertirse en rojo, naranja, caca, moco y caca light. ¿Qué es esto? Y este hermoso pastel que simula la sandía también puede convertirse en... ¿Sabéis la fruta esta que es roja por fuera y por dentro es blanquecina y extraña? Pues se parece más a esto. Y este pastel de crema por dentro con glaseado por encima sería casi igual que el de debajo, de no ser porque le falta más glaseado por encima. Y puedes convertir pasta vegana en puré. Puré de pasta vegana. Más friendly con los animales. O convierte estas cookies con chucherías en una escena del crimen. O este rollito de canela en esta especie de cookie de canela. No quedó tan mal en el fondo. O estas muffins, cupcakes, no magdalenas, en otra escena del crimen. ¿Cómo alguien puede hacer esto? Esto lo ha destrozado sin más. O este pastel de nata con fresas en este pastel de... parece vómito. O estos brownies de pretzel con sal por encima en una sopa de diarrea con pretzels. En serio, es que no puedo parar de relacionarlo con caca. Mira, de eso parece diarrea de pretzels. Venga ya. Otra escena del crimen con los colores azul, blanco y rojo. ¿Cómo puede convertir las cookies en un puré? Es imposible. Bonitos huevos hechos con pimiento. No sabía este lifehack. La verdad es que creo que haré un día yo mismo. Igual lo cuelgo en mi Instagram como story después. Es @dalasito por si queréis ver mi story. Ranas decapitadas y sus cabezas clavadas en picas. O una rana que también la decapitaron y le metieron una paliza en la cara de muerte antes de colgar su cabeza a una pica. Ese es el cambio. Este rollito rojo que termina quemado. Qué bonito. Un pastel de cielo celeste, rosa chicle y marrón tostado se transforma en colores totalmente distintos. Es que no sé. Estos hermosos espaguetis con varios colores, que está muy bien hecho, cuando la gente lo hace se transforma en... no sé, parecen tripas de alien, eso, sinceramente. Y esta cookie dentro de una tacita parecen tripas de animal también. ¿Qué coño es esto? Y estas fresas con nata en un bol es un... Y estos macarrones en una taza. ¿Por qué todo el mundo hace mierdas en una taza? Se transforman en... ¿puré de macarrones en una...? Esto se ve asqueroso. Fresas con nata. O nata con fresas. El perro de Toy Story. O un... ¿qué coño es eso? Parece dos cosas. O un gusano... no, parece varias cosas. Parece un gusano, una oruga. Parece un bate para pegarle a alguien en la cabeza. Spoilers de The Walking Dead. Puedes hacer croquetas
o puedes hacer puré de croquetas. Puedes hacer un pastel con puntos por dentro, o puedes hacer un pastel que necesita puntos para curarse. Bueno, a ver, tío, espero que os haya mucho el vídeo de hoy. Si queréis que haga más vídeos de fails de comida de la gente, pues no olvidéis darle like al vídeo y compartirlo con vuestros amigos. Además, si haces una promoción y es que te suscribes a mi canal automáticamente, es la mirilla consigues hacer uno de estos fails en la cocina. Así que no olvidéis etiquetarme en vuestros fails de la cocina en mi Instagram, que es @dalasito, y yo veré vuestros fails asquerosos. Prometo no potar, ¿vale? Y así, como siempre. ¡Hasta mañana! ¡Aumentación!